Buenos días a todos los estudiantes, a los alumnos y alumnas de la institución educativa particular Tecnológico Constructores. Vamos a cumplir con el horario establecido en el plan de recuperación de clases, en este caso de clases virtuales, y vamos a desarrollar el tema correspondiente de comunicación. En este caso corresponde al curso de literatura, que en este caso es el tema muy importante, que es los géneros literarios. Los géneros literarios no es otra cosa más que la forma como los que estudiamos la literatura organizamos o ordenamos a las diversas expresiones u obras literarias escritas por los autores a lo largo de la historia de la literatura. Entonces vamos a ver hoy día el tema de los géneros literarios y esperamos que ustedes desde sus hogares nos acompañen con la ayuda de su libro de texto y puedan desarrollar al final los ejercicios correspondientes para poder desarrollar en todo caso esta actividad didáctica de una manera más completa. Vamos a ver el tema de los géneros literarios. Bien, los géneros literarios. El marco teórico. Vamos a ver qué significa o cuál es el concepto de géneros literarios. Son categorías que sirven para separar y diferenciar los textos literarios, con el fin de ayudar a su estudio e investigación. Es decir, que hay tantos textos u obras literarias que es necesario clasificarlos para poder diferenciarlos unos de otros. Por eso se crean los géneros literarios, que es una forma de estudiar, separar y diferenciar, de organizar a las obras o los textos literarios. El primero en la historia en establecer esta clasificación fue Aristóteles, en su obra Poética. Aristóteles estableció tres géneros: el género épico, el género lírico y el género dramático. Estos tres son conocidos como géneros clásicos. Luego aparecieron dos géneros más. Estos son el género narrativo y el género expositivo, o también conocido como ensayo. Estos dos son conocidos como los géneros modernos. Cada género cuenta además con una serie de expresiones o subgéneros conocidos como especies literarias, es decir, que dentro de cada género existen una serie de especies. Entonces podemos decir que la literatura se clasifica en 5 géneros: épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo, y cada uno de estos géneros cuenta con una serie de especies literarias. Vamos a ver ahora cada uno de los géneros. El género épico es el más antiguo de los géneros literarios. Cuenta las hazañas y hechos de un héroe, quien es el protagonista de la obra. En este género épico, entonces, hay un protagonista principal que es un héroe. Es un género propio de la antigüedad. En la actualidad ya casi no se utiliza este género épico. Las especies del género épico. Una de las principales es la epopeya. Aquí se cuenta grandes hazañas de guerra y aventuras realizadas por héroes. Es muy propio de la antigüedad. Las epopeyas más antiguas de la historia de la humanidad y de la literatura datan o se han escrito hace más de 3000 años. Dentro de ellas, como ejemplos nada más, vamos a mencionar, por ejemplo, a la Ilíada y la Odisea. Otros ejemplos más podemos ver, por ejemplo, a la Eneida o los trabajos de Hércules. Otra de las especies del género épico es el cantar de gesta. Esto se caracteriza por contar las hazañas de caballeros de la Edad Media. Es decir, los cantar de gesta ya está en la época medieval. Aquí predomina un pensamiento teocéntrico.
¿Qué significa teocéntrico? Teo significa Dios, por lo tanto, en los cantares de gesta hay un pensamiento centrado en la religiosidad y en Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. En Europa hay algunos ejemplos que son sumamente conocidos. Tenemos, por ejemplo, en España el cantar de Mio Cid, en Francia el cantar de Roldán. Otros tenemos como ejemplos en Alemania el anillo de los Nibelungos y otros más que son muy conocidos en todo el mundo. El poema épico. El poema épico cuenta grandes aventuras, pero hay una diferencia, que los protagonistas ya no son grandes héroes, como en las epopeyas. En las epopeyas los héroes son guerreros, manejan espadas, se enfrentan, son personajes muy poderosos, pero en el poema épico los protagonistas son personas comunes y corrientes, como cada uno de nosotros. Un ejemplo principal sería la Divina Comedia. En esta obra, la Divina Comedia, del autor italiano Dante Alighieri, se narra cómo un poeta, una persona sin poderes, que no maneja una espada, ni nada de eso, vive una aventura muy importante porque es guiado por un fantasma para poder recorrer el infierno, el purgatorio y el cielo. Ahora pasamos a estudiar el género lírico. El género lírico es aquel que expresa los sentimientos y emociones del autor. Es un género muy subjetivo, ya que expresa el mundo interior, es decir, expresa los sentimientos del escritor. Generalmente se utiliza el verso. Las especies del género lírico. Aquí quisiera hacer una aclaración. Hay muchísimas especies del género lírico en todo el mundo. Este género se sigue utilizando hasta el día de hoy y tiene que ver mucho con el canto, con la música, con la poesía, ¿no? Y por lo tanto, lo que vamos a estudiar hoy día solamente son algunas de las especies clásicas del género lírico. El primero de ellos sería la oda. La oda es un canto de alabanza, expresa alegría y entusiasmo hacia algo. Un ejemplo, A la vida retirada, del escritor español Fray Luis de León. Otra de las especies del género lírico es la égloga. La égloga es un poema dedicado a la vida campestre. Se inspira mucho en la vida de los pastores. Un ejemplo importante tendríamos a Salicio y Nemoroso, del escritor también español Garcilaso de la Vega. Otra especie del género lírico es la elegía. La elegía, al contrario de los anteriores, es un poema que expresa dolor y tristeza. Recordemos que el género lírico expresa los sentimientos del autor, y los sentimientos pueden ser amorosos, pueden ser de admiración, pueden ser de alegría, pero también pueden ser de dolor, pueden ser de tristeza. En un ejemplo de elegía en la literatura clásica tenemos Coplas a la muerte de su padre, del escritor español Jorge Manrique. Ahora vamos a estudiar el género dramático. El género dramático está escrito para ser representado frente a un público o representado en un teatro, por actores, en un escenario. Entonces, ese es el género dramático. Por lo tanto, está compuesto principalmente de diálogos, donde los actores conversan entre ellos y los espectadores pues pueden entender la historia que se está contando en este teatro o en esta obra dramática presentada frente a ellos. Las especies del género dramático. El género dramático tiene tres especies principales. Hay otras muchas más, pero las principales son tres. Primero, la comedia. La comedia presenta hechos alegres
y se caracteriza por tener un final feliz. Tiene una misión fundamental de ser divertida, de alegrar, de hacer reír, de entretener al público, transmitiendo alegría. Un ejemplo en la literatura clásica es Sueño de una noche de verano, del escritor inglés William Shakespeare. En esta obra, Sueño de una noche de verano, se narra o se cuenta la historia de Oberón, el rey de las hadas, que tiene un sueño, ¿no?, en el cual pues confunde los sentimientos amorosos de las hadas, de la gente, y de esa manera pues es una obra sumamente divertida. Luego tenemos la tragedia. La tragedia es prácticamente lo contrario de la comedia. Mientras que la comedia es alegre, feliz, hace reír, la tragedia presenta acontecimientos trágicos, tristes. Se caracteriza por tener un final triste o infeliz, ¿no? Entonces la tragedia entretiene al público, presenta una obra en el teatro, pero no está hecha para hacer reír, sino al contrario, está hecha sobre todo para causar una emoción muy triste, ¿no? Un ejemplo en la literatura clásica antigua tenemos a Edipo Rey, del escritor Sófocles. Edipo Rey nos narra la historia de el rey Edipo que, sin saberlo, sin conocerlo, por azares del destino, resulta que está casado con su propia madre, con quien inclusive tiene hijos. Cuando se enteran ambos, la mamá o su esposa, y él mismo, sucede la tragedia donde la señora se suicida, se ahorca, y el rey Edipo se arranca los ojos de su rostro. Es una tragedia, es algo muy triste que causa conmoción, o busca causar una conmoción, una emoción muy triste al público que lo está viendo. Por último, una especie también del género dramático es el drama. El drama combina la tragedia y la comedia. Tiene escenas tristes y tiene escenas alegres. Y por lo tanto es el que representa más cercanamente la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad, como ustedes lo saben, no todo el tiempo es triste ni todo el tiempo es feliz. Combina momentos tristes y felices. En el drama, el final a veces puede ser feliz o a veces puede ser infeliz. Un ejemplo en la literatura clásica de drama sería Fuenteovejuna, del escritor español Lope de Vega. En Fuenteovejuna se narra la historia de un pueblo, Fuenteovejuna, que se une para castigar a una autoridad corrupta, una autoridad abusiva. Y luego el rey quiere castigar, obviamente, a ese pueblo, pero el pueblo está muy unido y evitan y al final logran que el rey les perdone. Entonces es una obra conocida por tener ese momento alegre, ese momento triste, ¿no? Y al final tiene esta obra, Fuenteovejuna, un final feliz. Ahora veamos el género narrativo. El género narrativo y es un género moderno que reemplaza al género épico. Les decía que el género épico es propio de la antigüedad, que actualmente ya no se utiliza mucho, ya no se escribe, ya no hay autores que escriban género épico, porque ahora ha sido reemplazado por el género narrativo. El género narrativo está compuesto principalmente en prosa. ¿Qué es la prosa? Es aquella narración que no tiene versos, sino que está escrito en párrafos. Presenta una gran diversidad de hechos, de lugares, de situaciones y de personajes. Está sujeto pues a la imaginación de cada autor. Puede ser propio de la fantasía o puede ser propio de la realidad. Es uno de los principales géneros de la actualidad, el género narrativo. Vamos a ver algunos de sus especies. Primero, la novela. Es un texto largo. La novela se caracteriza por ser un texto largo, es decir, no hay una novela que sea pues de 2 o de 3 páginas. Las novelas generalmente son libros de muchas páginas, algunas inclusive de cientos de páginas, y presenta generalmente muchos personajes y los hechos transcurren por lo general con lentitud, ¿no?
Uno de los ejemplos principales en la literatura clásica tenemos, por ejemplo, Los Miserables, escrita por el escritor francés Victor Hugo, donde se narra la historia de una persona que es acusada y encarcelada por robar un pan para poder comer y que luego es perseguido durante toda su vida por ser considerado supuestamente un peligroso delincuente. En el Perú tenemos el orgullo de tener uno de los principales novelistas actuales, no solo del Perú, sino del mundo. Ha sido premiado con el máximo premio de la literatura, que es el Premio Nobel, y ese escritor es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa escribe novelas, tiene muchísimas novelas. Un ejemplo, por ejemplo, sería La ciudad y los perros, como un ejemplo del género narrativo de la especie novela. El cuento. El cuento es un texto corto. Creo que la mayoría de nosotros conocemos cuentos, o nos han contado cuentos, o hemos leído cuentos. El cuento presenta pocos personajes y por lo general es narrado de forma rápida y concisa. Hay muchísimos ejemplos de cuentos. Vamos a poner acá uno del autor peruano José María Arguedas, el cuento Huarma Cuyay. La fábula. La fábula utiliza generalmente personajes animales y concluye con un mensaje moral o una enseñanza, un aprendizaje para la persona que lo lee. Un ejemplo, La hormiga y la cigarra, la fábula en donde ustedes seguramente lo conocen desde niños, una hormiguita y una cigarra, ¿no?, se contradicen porque la hormiga trabaja mucho y la cigarra quiere solamente cantar y no se prepara para el invierno. Entonces nos trae una enseñanza de que debemos trabajar, que debemos ahorrar, que debemos guardar pan para mayo o debemos guardar para las épocas difíciles. Eso es una fábula. Hay muchas otras, por ejemplo el pastor y las ovejas que mentía y luego viene el lobo y le come sus ovejas y muchas más otras fábulas que seguramente ustedes también conocen. Y por último tenemos el género expositivo. El género expositivo expresa una opinión del autor. Entonces acá ya no me cuentan historias, no expresa una poesía, no expresa un verso. El género expositivo expresa opiniones, el conocimiento del autor sobre la realidad, sobre un hecho, sobre un campo del conocimiento. El ensayo puede ser sobre la medicina, la biología, la ecología, la política, la economía, puede ser sobre la física y, en fin, diversos campos del conocimiento humano. Se caracteriza por exponer y argumentar. Para poder hacer ensayo, los autores deben tener un amplio conocimiento del tema para que su opinión sea considerada realmente importante. El género expositivo tiene una única especie, que es el ensayo. No hay más especies dentro del género expositivo. Un ejemplo muy importante, tenemos la obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana del escritor José Carlos Mariátegui, muy importante para conocer la realidad de nuestro país, el Perú. Acá tenemos un mapa conceptual para poder entender de manera general este tema de los géneros literarios. Tenemos entonces cómo los géneros literarios son 5: épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo, y cada una de ellas tiene algunas especies. Es de resaltar que hay más especies dentro de cada uno de ellos, pero acá estamos presentando las especies más clásicas o más importantes de cada uno de los géneros. Por favor, les pido que tomen nota de este mapa conceptual en su respectivo cuaderno. Hemos concluido de esta manera la clase o la sesión correspondiente a la literatura del área de comunicación. Esperamos que ustedes desde sus hogares puedan cumplir con lo establecido, con los ejercicios establecidos en su libro y podamos comunicarnos, ya conocen ustedes, a través de la vía del WhatsApp para poder ir consultando, para que puedan ustedes ir expresando sus dudas, sus preguntas acerca de los ejercicios realizados, de los ejercicios planteados y de esta manera podamos tener un aprendizaje. Lo importante de todo esto es
de que ustedes puedan tener un aprendizaje, no solamente cumplir con un horario, desarrollar una clase, sino que ustedes puedan aprender, entender qué es lo que se viene planteando. Entonces, de esta manera nos despedimos, esperando que puedan ustedes cumplir también con lo establecido en sus libros. Nos vemos y nos seguimos comunicando a través, en este caso, del WhatsApp. Muchas gracias.